Hola a todos y bienvenido a esta serie de vídeo donde resumo las ideas claves de unos libros que me parece muy relevante conocer, que me han inspirado y me siguen inspirando y que espero os inspirará también en vuestra vida profesional y vuestra vida personal. Empiezo esta serie con un libro de Daniel Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Daniel Kahneman es el primer psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía. Su libro ha tenido mucho impacto por varias razones. Primero, resume décadas de investigaciones científicas sobre la forma como el ser humano piensa y toma sus decisiones. También es un libro lleno de ejemplos sencillos y que ha explicado de forma muy amena, ¿no? Y también resume los trabajos de Kahneman que influyeron muchísimo en el mundo de la economía y en particular focalizados sobre la economía del comportamiento. Las ideas que nos encontramos en este libro y que me gustaría resaltar son las siguientes. Punto número 1. Nuestra mente es un espacio donde cohabitan dos sistemas que están continuamente en interacción. El sistema 1, que es el sistema del pensamiento rápido, intuitivo, y el sistema 2, que es el lugar del pensamiento lento, calculador, analizador, creativo también. El sistema 1 está relacionado con la supervivencia. Nos permite tomar decisiones muy rápidas, en el fondo para salvarnos la vida. Y el sistema 2 es el sistema del razonamiento consciente, del control consciente de nuestra atención para resolver problemas complejos. Segundo punto. Nuestra mente tiende a ser vaga porque se centra primero en ahorrar energía. Se centra en conservar la homeostasis del cuerpo, el equilibrio para la supervivencia. Kahneman lo ilustra con un sencillo ejemplo. Cojamos un bate de béisbol y su bola, que cuesta en conjunto $1,10. Si el bate de béisbol cuesta $1 más que la bola, ¿cuánto cuesta la bola? $1,10 o nuestro sistema 1 nos lleva a $0,10, cuando la respuesta correcta es $0,05. Si queréis parar el vídeo y hacer el cálculo. ¿Qué está pasando? En una fracción de segundo el sistema 1 intenta coger en control y darnos una respuesta y llevarnos al error. El sistema 1 intenta, en este caso, darnos una respuesta rápida, pero que no es la correcta porque ha visto el problema de forma demasiado sencilla. La buena noticia es que, frente a una situación mucho más compleja, el sistema 1 se parará y sí que llamará al sistema 2 para concentrarte y calcular, analizar para ver qué hacer. Ahora bien, muchas veces en la vida vemos los problemas quizá de forma demasiado sencilla, movilizamos el sistema 1 cuando tendríamos que movilizar el sistema 2. Como en el caso del bate de béisbol y su bola. Tercer punto. Nuestra mente se pone en autopiloto, sin un verdadero control de nuestras acciones, influido por lo que estamos viviendo, oyendo o por nuestras creencias. Si os digo, una imagen vale más que, muchas veces se dice 1000 palabras, o bien quien no llora, no mama. Estos sencillos refranes demuestran que completamos de forma automática las palabras sin saber si yo quería decir otra cosa después. Hay un estudio en el libro muy interesante que demuestra que cuando se condiciona un grupo de jóvenes con palabras relacionadas con personas mayores, como jubilación, arrugas, hasta región de Florida, después estos jóvenes andaban muy despacio. Si algunas palabras pueden influir de tal manera en nuestro comportamiento, ¿qué no harán nuestras creencias? Y es lo que demuestra otro estudio que se focaliza en el prejuicio de confirmación, que no es otra cosa que dar por buena una información que soporta nuestra creencia sin averiguar ni la fuente ni su veracidad. ¿Os suena algo esto del mal uso que podemos hacer de las redes sociales? Cuarto punto. Solemos olvidarnos de la experiencia real y recordar lo que nos contamos después de la experiencia, influenciado por su final. Nos forjamos una comprensión retrospectiva de lo que nos hemos vivido, de lo que hemos vivido concretamente. ¿Por qué? Porque a la mente le cuesta mucho
recordar la duración total de un evento, el tiempo para nosotros es muy relativo y prefiere centrarse en algo que nos ha marcado dentro de la experiencia. Por otro lado, suele recordar mucho más el final de un evento, enfatizándolo mucho más que la experiencia total. Quinto punto, las emociones también tienen un impacto fundamental en nuestra forma de pensar y tomar decisiones. En particular, tenemos mucho más miedo a perder que a ganar. El autor coge un ejemplo muy sencillo. A todos nos gustaría tener 5 millones de dólares, pero si estamos en un casino y gano estos 5 millones de dólares, seguramente estaré mucho más contento que en este mismo casino si acabo de perder 5 millones de dólares cuando tenían 10 millones, por ejemplo, ¿no? El resultado es el mismo, pero la forma de pensar y tomar la decisión es completamente diferente. Dos factores influyen mucho en nuestras decisiones, en particular las económicas, es el punto de partida y nuestra sensibilidad al valor relativo, mucho más que al valor absoluto, incluso si el resultado es el mismo. Y finalmente, sexto punto, nuestra mente necesita coherencia y para ello construye historia para situarnos y sacar conclusiones, con el riesgo de que nos creamos demasiado estas historias y podamos engañarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, la visión del verano es short, camiseta, gafa de sol, lo que hace que si vamos a un lugar de playa seguramente llenaremos nuestra maleta de ropa ligera, sin a lo mejor comprobar previsiones del tiempo que quizá nos puede decir que puede hacer mucho frío en esta zona o incluso llegar a llover y a hacer un tiempo que a lo mejor no tiene nada que ver con el verano. Para remediar a todo esto, muy importante ir a buscar datos de experiencia pasada, hacer previsiones también de cara al futuro, información fidedigna que nos permite precisamente sacar conclusiones mucho más acertadas. Lo que nos dice Kahneman también es tener varias alternativas, de tal manera que si hay algo que no hemos previsto podemos hacer frente a ello. Los aventureros, los exploradores lo saben muy bien, en sus expediciones nos dice, prepárate para poder hacer frente a lo imprevisible. En conclusión, yo diría que lo importante de esta obra para mí es que pone de manifiesto con ejemplos sencillos y también basándose en estudio científico, pues los dos sistemas de la mente, ¿no? Este sistema 1, rápido, intuitivo, que nos permite tomar decisiones rápidas para nuestra supervivencia, pero también para facilitarnos el día a día. Lo que pasa es que esta facilidad, esta inmediatez puede ser muy engañosa. Cuidado con no resolverlo todo con las emociones, la intuición, con las tripas, saber como decimos, no sería, yo diría, una mala utilización de lo que es la inteligencia emocional. Para decisiones críticas, complejas para nuestra vida, de largo alcance, hay que movilizar el sistema 2, recabar información, analizarla, razonarla, ser más creativo, estudiar. Esto supone, lógicamente, mucho más esfuerzo y más tiempo, pero lógicamente merece la pena, ¿no? para este tipo de decisión. Lo que no quiere decir que no podamos añadir las emociones a la ecuación, pero hacerlo no de forma automática, pero realmente de forma razonada y con un enfoque mucho más global, habiendo razonado fundamentos y no fiarse en prejuicios que a lo mejor pueden ser automáticos, pero son muy frágiles y nos pueden llegar al engaño o a malas decisiones. Por último, este libro, como muchos descubrimientos en neurociencias, nos muestra que nuestra memoria no es la realidad. Es más bien una construcción en base a hechos reales, pero hechos que nos han marcado y particularmente al final de un evento. En el fondo nos contamos historias, estas mismas historias influenciadas por lo que somos, nuestros valores y lo que creemos. Por lo tanto, a la hora de tomar decisiones y de actuar, siempre mantener un espíritu crítico, porque por muchos datos que tengamos, por muchos análisis que hagamos, siempre existe el riesgo de que nuestras interpretaciones estén truncadas por lo que queremos creer en vez de por lo que es conveniente hacer para nosotros. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.